Bueno, yo decía que arrancamos hoy con este módulo, con este nuevo módulo, que está dedicado al estudio de las oscilaciones. Entonces pregunto, ¿qué son oscilaciones? Cuando digo oscilaciones, ¿en qué piensan? Partícula que se mueve alrededor de una posición específica. A ver, un poquito más fuerte que no escuché bien. Una partícula que se mueve alrededor de alguna posición específica, podría decirse la posición de equilibrio, ponele. Ajá, está bien, está perfecto. Ahora, eso es lo intuitivo que le surge a cualquiera de ustedes cuando decimos oscilaciones, es lo más coloquial que se nos ocurre. El comentario que hizo el compañero está perfecto, digamos, ya siendo bien específico. Pero a ver, ¿alguna otra idea un poquito más intuitiva? Ejemplos, Profe, cualquier cosa estoy pidiendo, ¿eh? yo por ejemplo pensé en, por ejemplo, un péndulo que en Ajá, un rango de tiempo como que describe la misma trayectoria y va oscilando de un lado al otro. bien. ¿Algún otro ejemplo? Federico dice una onda. Profundo ese comentario y no sé muy bien qué estarías diciendo una onda. Está bien lo que dijiste también, Bruno. Federico, ¿qué me querés decir? Cuando algo se mueve de un valor hacia otro repetidamente también. Ajá, por ejemplo. Puede ser la posición de un reloj antiguo o algo como un péndulo que va de un valor hacia otro. Claro, fíjate que en definitiva en este reloj antiguo y demás estás pensando básicamente en lo mismo que decía tu compañero, en algo referido a un péndulo, por ejemplo. Sí. Están bien las ideas que me dijeron. Ahora, yo pregunto, fíjense que tanto de la primera definición que tuvimos, ¿no? Esa que era hasta bien específica, una partícula que se mueve alrededor de una posición fija. Estamos en un curso de física para ingenieros. ¿Les parece que en la vida profesional se van a encontrar con muchas de estas situaciones? O una partícula que se mueva alrededor de una posición fija, o este péndulo del que me hablaron. ¿Qué les parece? ¿A qué estoy queriendo llegar? A cuál es el sentido de estudiar esto en una carrera de ingeniería como la que ustedes están cursando, porque pretendo que sepamos desde qué perspectiva estamos viendo este tema. Entonces vuelvo a preguntar, todos esos ejemplos que me mencionaron, ¿les parece que tienen relación con la carrera de ustedes? Sinceramente pregunto, ¿eh? Sí, profe, o sea, nos permite estudiar el comportamiento o cómo se va a comportar un determinado objeto. Como por ¿No sería ejemplo, así? ¿cuál? Y si usted me dice, me imagino, no sé, las vibraciones, el movimiento de un pistón. Y entonces, ¿por qué no me dijeron eso como ejemplos? Se me ocurre recién. Un poco eso es a lo que les estoy queriendo llevar, a esa misma idea, esto se me ocurrió de recién. Esto es lo primero que se les tiene que ocurrir. A lo largo de todo este curso, mi intención, mi perspectiva es esa, que todo el tiempo nos estemos cuestionando qué tiene que ver esto conmigo, porque eso nos va a llevar a verdaderamente poner un eje en qué tenemos que comprender. Si yo pienso, como me dijeron al principio, una partícula que se mueve alrededor de una cierta posición, yo digo, y yo estudio ingeniería, ¿qué tiene que ver esa partícula conmigo? Ojo, no estoy diciendo que no vaya a tener que ver,
pero es lo que me tengo que preguntar, porque ¿qué va a pasar? Esa partícula, ya cuando digo partícula estoy pensando en una idealización, esa idealización que estoy haciendo, que se mueve alrededor de una cierta posición y demás, corresponde a lo que vamos a llamar un modelo. ¿Qué es un modelo? Una simplificación de la realidad donde destaco las características más importantes del fenómeno, las características que tienen que ver con ese aspecto de la realidad compleja que estoy queriendo estudiar en ese momento. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Me dijeron, recién volvemos a esto que yo dije, un modelo, esta partícula que se desplaza alrededor de una cierta posición. ¿Importará para definir cómo es el modelo de esa partícula, cómo es el movimiento de esa partícula? ¿Importará de qué color está pintada? ¿Qué les parece? No. En principio yo podría decir que no. Entonces, el color no va a ser un parámetro que voy a destacar en mi modelo. ¿Se entiende qué quiero decir con que un modelo es un recorte de la realidad donde me quedo solo con aquellos aspectos que pueden ser o que son relevantes para el estudio de ese fenómeno en particular que estoy queriendo estudiar en ese momento? ¿Está claro? Si esto quedó más o menos en claro, díganme un aspecto de la situación real compleja que voy a querer estudiar cuando hable de oscilaciones que les parezca que sí tiene relevancia. Un aspecto, la masa, por ejemplo, porque yo puedo pensar que si estoy estudiando las oscilaciones de un cuerpo, no van a ser lo mismo si ese cuerpo tiene una masa o tiene una masa mucho más grande. Fíjense en esta etapa de esta clase de oscilaciones, la animación que les puse. ¿Qué estamos viendo ahí? Un puente siendo sacudido sería, moviéndose. Ajá. ¿Qué nombre le podrían poner a este movimiento del puente? Si tuvieran que describirlo, ¿cómo lo describirían? Una vibración. Ajá. ¿Alguna otra opinión? ¿Está vibrando? ¿No dirían que está oscilando? Que está, como decía su compañero antes, moviéndose alrededor de una cierta posición. ¿No lo ven como que repite ese movimiento? Bueno, lo dejamos pendiente, ¿eh? Nos estamos aproximando. Repito, yo le doy mucha importancia a que entendamos por qué estamos estudiando esto de las oscilaciones, porque eso nos va a dar la perspectiva desde la que lo estamos mirando. Les dejo acá esto pendiente, después si nos queda tiempo lo vemos juntos. Y fíjense algunos ejemplos de sistemas justamente que oscilan, porque una oscilación es eso que me dijeron, este movimiento repetitivo alrededor de una cierta posición, que ya vamos a ir definiendo que va a ser, o puedo tomar, es cómodo tomar la posición de equilibrio. Fíjense, acá estaban los pistones que me dijeron de un motor. Fíjense cómo los pistones de este motor realizan un movimiento de este tipo. Tengo una oscilación de este pistón alrededor de una posición que va a ser la posición de equilibrio. Acá, ¿qué habré querido poner como ejemplo de oscilación en esta imagen? Los amortiguadores de estos vehículos también realizan este tipo de movimientos oscilatorios. Pero fíjense que en la vida cotidiana tengo un montón de movimientos oscilatorios, como por ejemplo el ventilador cuando lo tengo encendido va y viene alrededor de una cierta posición. Fíjense, acá tengo un montón de oscilaciones. Esto, fíjense cómo vibra hacia arriba y hacia abajo esta plataforma,
tengo el movimiento, el giro de esta otra barra. Esto a su vez se está moviendo en vertical. ¿Ven todas las oscilaciones que tengo? Y esta se va pareciendo bastante más a las oscilaciones que voy a estudiar desde la ingeniería. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de viajar en avión, habrán visto esto, que no sé a ustedes, pero a mí me asusta un poco ver la amplitud de las oscilaciones, por ejemplo, del ala de un avión. Es así, se ve perfectamente el movimiento de esto, no es imperceptible. También oscilan los edificios completos, sobre todo estos edificios emblemáticos de gran altura, lo vamos a ver en su momento, en una de estas clases, pero vibran tanto, oscilan con una amplitud tan grande que es necesario ponerle algún tipo de amortiguador para disminuir la amplitud de esa oscilación, porque si no es muy molesto para las personas que están ahí adentro, además de peligroso para el propio edificio. Quiero decir, como ven, sí hay muchas situaciones dentro de la ingeniería donde van a aparecer estas oscilaciones. Ahora fíjense que nosotros vamos a usar, para comenzar con esto, un modelito muy sencillo de, como me decía su compañero, el estudio de una partícula, o sea, algo que es un punto, cuando dije que después voy a estudiar la oscilación de todo un edificio completo. ¿Por qué? Porque estamos empezando con este tema, pero las leyes que van a regir a esta oscilación son las mismas que van a regir a esta partícula única que vamos a estudiar dentro de un minuto. Acá, ¿qué estoy viendo? ¿Qué oscilación estoy viendo? ¡Ey! ¿Me quedé sola? Como si fuese una vibración, profe. ¿Y por qué diferencian vibración de oscilación? ¿Por qué a veces me dicen vibración y a veces oscilación? No estoy entendiendo eso. Son sinónimos, a veces solamente difieren en el tipo de frecuencia, un parámetro que todavía no hemos definido, pero básicamente son lo mismo, es el mismo tipo de fenómeno. En general, cuando la frecuencia es baja se la suele llamar más vibración, pero básicamente es el mismo tipo de fenómeno físico. O sea que hablar de vibración o de oscilación es lo mismo. ¿Sí? Ahora le vamos a ir dando una definición más precisa a esto de las oscilaciones. Pero lo que estamos viendo son estas vibraciones, estas oscilaciones de una copa, por ejemplo, una copa de cristal o de vidrio, que primero oscila hasta que la amplitud es tan grande o hasta que la fragilidad del propio material hace que en algún punto se supere la tensión admisible de ese material y se quiebre. ¿Por qué pongo esto antes de empezar con los contenidos específicos? Porque recuerdan que a esta altura ya tienen que tener sabido también este modulito chiquito que requería un par de horas de sentarse a leer sobre elasticidad. ¿Sí? A esta altura necesitamos que ya manejen esa unidad de elasticidad, donde básicamente se define esta característica, este cierto comportamiento que tienen algunos materiales, que es un comportamiento elástico. ¿Qué es un comportamiento elástico? La capacidad de deformarse de un material ante la existencia de una carga, pero cuando esa carga se retira, esa deformación desaparece y el sistema vuelve a su condición original. ¿A ustedes les llega el ladrido de los perros como de los vecinos como a mí o están bien? Se escucha pero despacito, profe, no pasa nada. Ok, está todo bien. Sí, bueno. Por eso me puse este micrófono porque yo lo escucho un montón y este micrófono es más direccional. Bueno, entonces, ¿qué es esto de la elasticidad? Esta capacidad de algunos materiales, decía, de deformarse cuando se le aplica alguna carga, pero que cuando esa carga se retira,
esa deformación desaparece y en el material no queda ningún efecto residual. ¿Qué es lo que está pasando en este ejemplo? Que este material, vidrio, tiene cierta capacidad elástica. Si las cargas son bajas, entonces sí se puede deformar y, retirada la carga, volver a su posición original. Pero si se supera un determinado valor de la carga, el material deja de tener este comportamiento elástico, el vidrio es un material frágil y se fractura de golpe. ¿Estamos? Les repito, en este capítulo de elasticidad que tienen que ver, no solamente van a ver esta definición, sino que básicamente van a estudiar la elasticidad lineal. ¿Qué es la elasticidad lineal? Que hay una linealidad, hay una proporcionalidad directa entre fuerza y deformación. Si aplico una fuerza, se genera una deformación. Si duplico la fuerza aplicada, esa deformación se duplica. Son dos efectos que hay que diferenciar. Una cosa es la elasticidad, otra cosa es la elasticidad lineal. Puede haber elasticidad no lineal. ¿Estamos? En este curso nos vamos a centrar en esta elasticidad lineal. ¿Está? Entonces dejo el enganche entre estas dos unidades, porque todas estas ideas de la elasticidad las necesitamos ya dentro de un minuto en esta primer clase de oscilaciones. Entonces, seguíamos con ejemplos de sistemas que oscilan. Oscila también la intensidad de una corriente eléctrica, puede cambiar, puede oscilar en el tiempo. Los ejemplos anteriores que les mencioné eran oscilaciones de sistemas mecánicos. Acá tengo la oscilación del valor de la intensidad de una corriente eléctrica, pero básicamente las ideas también se aplicarían a esto. Por cómo está esta materia dentro del plan de estudio de las carreras de ustedes, en este curso nos vamos a centrar en las oscilaciones mecánicas, ¿sí? Pero tengan en cuenta que las ideas básicas se van a aplicar también a otro tipo de sistemas físicos. Bueno, entonces, vamos a comenzar estudiando, como les decía, oscilaciones libres y no amortiguadas. Comienzo por aclarar lo de no amortiguadas. Por la clase de hoy vamos a dejar de lado cualquier tipo de fuerza disipativa. Vamos a despreciar los rozamientos, las fricciones, tanto internas dentro del mismo material como con una superficie, como con el aire, ¿sí? ¿Está bien este modelo que vamos a tomar de no amortiguamiento? O sea, ¿está bien esto de despreciar todo tipo de fuerza disipativa de la energía? ¿Qué les parece? ¿Es un buen modelo? Es un modelo, digamos, no muy real, que digamos. Claro, para nada realista, porque siempre vamos a tener algo de amortiguamiento. ¿Por qué las estudiamos? Primero como introductorio. Esto sí que es primero como introductorio. Habrá muy poquitas situaciones donde esto se cumpla. Lo que sí va a ocurrir es que puede haber poco amortiguamiento. Entonces la situación de poco amortiguamiento se va a parecer mucho a la situación de nada de amortiguamiento. Entonces por eso comenzamos a trabajar con esto. Voy a pedir paciencia en esta clase porque soy perfectamente consciente de que es un modelo poco realista, ¿sí? Pero nos sirve como para ir fijando las ideas más importantes, ¿de acuerdo? Y nos va a servir también para darle continuidad a los casos en que el amortiguamiento sea bajo. Ya también vamos a definir qué significa bajo, porque mucho, poco son términos relativos y siempre los tendremos que definir respecto a algo. ¿Se acuerdan que yo les decía que tienen disponibles estas clases en el Meet, que están buenas? Les dejo acá el link a una de esas clases. Entro solo para que vean.
que si funciona el link tienen la clase completa. Bueno, vamos a tener que pasar una publicidad. No la vamos a pasar. Bueno, les dejo, acá entran directo a la clase en el Meet, acá está este profesor tan histriónico que yo les decía, Y acá tienen la clase, ven que lo tienen al señor, escribiendo en el pizarrón directamente, está muy bueno, en este caso tiene subtítulos en inglés, se entiende bastante bien, si los buscan un poco, pueden encontrarlos también con subtítulos en español. Fíjense que va a tomar un resortito, define una posición X igual a 0, estira el resorte, pone una masa, lo mismo que vamos a hacer nosotros. Recomiendo muy especialmente no perderse estas clases en el Meet. Bueno, dicho eso, vamos a arrancar nosotros también con este estudio de oscilaciones libres no amortiguadas. Hasta ahora aclaré lo de no amortiguadas. Vamos a despreciar todo tipo de fuerza disipativa. ¿Y qué quiere decir lo de libre? Quiere decir lo siguiente. Yo voy a tener una masa, voy a empezar con un sistema constituido por una masa y un resorte. Esta masa está unida al resorte. Si la dejo en su posición de equilibrio, ¿qué va a pasar con esa masa en el tiempo? Pongo una masa unida a un resorte, la dejo en su posición de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Se queda en la posición de equilibrio. ¿Hasta cuándo? Que la perturbe. Perdón, ¿no escuché? Hasta que la perturbe, sería. Por toda la eternidad, si pongo la masa unida al resorte, como me dicen, a menos que ocurra algo que la saque de esa posición, se va a quedar ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, vamos a estirar esta masa y la voy a soltar y la voy a dejar libre. No le voy a seguir agregando energía, no voy a seguir realizando trabajo sobre esta masa. Esto quiere decir esto de oscilaciones libres, que inicialmente origino una perturbación en este sistema originalmente en equilibrio y luego lo abandono a su suerte. ¿Quedó entendido esto de oscilaciones libres? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces me voy a ir a otra cosa. Me voy a ir a dibujar acá. Ustedes me van a perdonar lo mal que me sale dibujar con esto, pero yo creo que me van a tener paciencia. Fíjense lo que digo. Digo que voy a tomar una masa, como dije, unida a un resorte. Una masa M unida a un resorte de constante K. Voy a definir, voy a marcar, dejar marcado acá porque es muy importante esto que es la posición de equilibrio de este sistema. Y como hizo ese profesor en el Meet, voy a decir, bueno, quiero estudiar qué pasa cuando estiro ese resorte y llevo la masa a esta otra posición. Y acá me voy a callar y les voy a preguntar a ustedes. Fíjense, en este modelo simplificado de la realidad que estoy tomando para estudiar estas oscilaciones libres y sin amortiguamiento, ¿cuáles son las características que he destacado? ¿Cuáles son las características que he tomado como importantes? ¿Se acuerdan que yo hablé y les voy a mostrar, creo que en nuestra tercera clase, que con este modelito tan sencillo voy a estudiar, por ejemplo, las oscilaciones de un puente? Así, con este mismo modelito que tengo dibujado en la pantalla. ¿Por qué será eso? Porque las oscilaciones de un puente completo las puedo estudiar a partir de este modelo.
¿Cuáles son las características de la realidad que he destacado en este modelo? Díganme. No me dejen sola. ¿Cuáles son? ¿Qué destaqué? ¿Qué mencioné? La masa. Muy bien, la masa. ¿Y qué más? La elasticidad del resorte. Exacto. Fíjense que yo les dije, tengo una masa M unida a un resorte de constante K y nada más. Esos son los dos parámetros que son relevantes para este estudio que estoy haciendo. La masa y la elasticidad. Como me dijeron ustedes, hay otros sistemas que pueden oscilar, que podré modelizar de otra manera, como por ejemplo un péndulo. Pero en este tipo de sistemas donde son relevantes la masa y la elasticidad, podrán ser modelizados de esta manera. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense, ¿cómo voy a hacer para estudiar qué es lo que va a pasar con esta masa? Porque recuerden que tal como hicieron en Física 1, lo que nos va a interesar es describir el movimiento de esta masa M a lo largo del tiempo, porque eso es lo que va a ser la oscilación. El movimiento subsecuente que va a tener esta masa unida a este resorte, si por ejemplo hice esto, estaba en su posición de equilibrio y lo estiré, lo saqué de su posición de equilibrio y luego lo dejé libre. Quiero que me digan, recordando lo que hacían en Física 1, ¿cómo vamos a hacer para analizar este movimiento? Escucho. Un diagrama de cuerpo libre. Muy bien, vamos a empezar el punto 1 por hacer un diagrama de cuerpo libre. Lo voy a hacer acá abajo. Y ya miren, ¿qué hago? Ya no lo dibujo más como un cuerpito así, con un volumen. Estoy tomando un solo punto, lo voy a representar con un punto. ¿Por qué? Todo esto que parece obviedades, que yo entiendo que a lo mejor están pensando, pero ¿qué dice esta mujer? Es obvio lo que estamos haciendo. Les aseguro que les ayuda a aclarar las situaciones. ¿Por qué dejé de dibujar esto así y dibujé esto con un punto ahora? Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre pensando en un punto. Porque estoy pensando en eso, en un punto, en el movimiento de un punto, de una partícula, de este modelo de partícula. ¿Cuál será este punto? Relaciónenlo por favor con Física 1. ¿De qué punto estoy hablando? El centro de masa. Por ejemplo, el centro de masa. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo tener un bloque acá de distinto tamaño. La situación va a ser completamente distinta según la forma, el tamaño, etc. Pero estoy pensando en el movimiento del centro de masa de ese objeto, ¿sí? Entonces me concentro en eso. Recuerden, estoy viendo el movimiento, por ejemplo, del centro de masa de ese bloque. Quiero que me digan ¿qué dibujo en este diagrama de cuerpo libre? Niños. ¿El peso? El peso, muy bien. La normal. La normal. El peso. La normal. ¿Qué más? ¿Y la fuerza del resorte? Tomás me dice tensión. Puede ser que es una cuestión de nombre, ¿no? Pero me gusta más esto de fuerza en el resorte o fuerza que hace el resorte, que es con lo otro, con lo que interactúa esta masa, ¿sí? ¿Para dónde la dibujo esa fuerza que le está haciendo el resorte? Para la izquierda. Para la izquierda. ¿Así? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque se encontraron en volver a su forma original. Ajá. A ver.
dejémoslo pendiente, ¿sí? Hice el diagrama de cuerpo libre. ¿Cómo sigo? ¿Cuál sería el siguiente punto? Sumatoria. Lo voy a dejar sumatoria de qué, no sé quién me está hablando. Escuché por ahí sumatoria, no sé sumatoria de qué. Sumatoria de fuerzas sería. Sumatoria de fuerzas, muy bien. Sumatoria de fuerza igual a qué. Masa por aceleración. Bien, voy a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Pero antes de eso, en mi análisis, tengo que hacer, me está faltando otra cosita, que es muy importante que haga. Muy bien, Tomás, adoptar un sistema de referencia, porque yo dije que quiero hablar de posiciones de este centro de masa en el tiempo, y no tiene ningún sentido que yo hable de posiciones si no me queda aclarado perfectamente respecto a qué voy a tomar esas posiciones. ¿Se entiende? Muy importante, sistema de referencia. Yo podría tomar un sistema de referencia XY ubicado por acá. ¿Me conviene? No. ¿Qué me conviene? Tomar un sistema de referencia con al menos un eje en la dirección del movimiento. ¿Sí? Entonces voy a tomar un eje acá en esta dirección horizontal porque sé que si esto se mueve, se va a mover sobre ese eje. Y lo otro sería definir el origen de este sistema de referencia. ¿Dónde lo tomo el origen de este sistema de referencia? Cuando estás en la posición de equilibrio del cuerpo. ¿Solo ahí lo puedo poner? No, es independiente. Es totalmente arbitrario. Yo podría ponerlo en cualquier lado, voy a elegir ponerlo acá en la posición de equilibrio. Ahora en un minutito, en un segundo, vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces acá tengo el origen de mi sistema de referencia. ¿Está bien? Entonces, lo otro muy importante que tengo que hacer es elegir el sistema de referencia. Fíjense que hasta ahora todo lo que fui haciendo, física 1, diagrama de cuerpo libre, adopto un sistema de referencia, aplico la segunda ley de Newton. ¿Vamos bien hasta ahí? Cuando yo ahora quiera aplicar acá esta segunda ley de Newton, ¿qué me va a quedar? ¿A qué conclusiones voy a llegar? Tenés que hacer la descomposición de la fuerza según X e Y. Ajá. ¿Qué aceleración va a haber solo en X? En Y no. Bien, están bien todas las cosas que me dijeron. Yo puedo pensar a esto en descomponerlo para que me quede más cómodo, en estudiar lo que pasa en el eje Y, estudiar lo que pasa en el eje X. En el eje Y, ¿qué va a pasar? La normal va a ser igual al peso. Y entonces, No hay movimiento. No hay movimiento, la aceleración va a ser 0. ¿Está bien? Ni la escribo. ¿Estamos? En este caso ya sé que la normal va a ser igual al peso, en Y voy a tener aceleración 0 y ni la escribo. ¿Está bien? Me quedo con lo que pasa solo en este eje. Díganme, ¿qué escribo para el eje X? O si quieren, puedo pensar en escribir esta suma vectorialmente, hacer sumatoria de fuerzas vectorialmente y escribir normal más peso más fuerza que hace el resorte igual a masa por aceleración. Y decir que esto se cancela con esto, porque estas son fuerzas de igual módulo y de sentido contrario. ¿Está bien? ¿Alguna objeción sobre lo que escribí?
¿La fuerza de resorte no sería negativa? Bien, quería llegar a eso. ¿Qué quiere decir que es negativa? Que actúa en contra de los ejes. Se opone del al sentido de los movimiento. ejes. A ver, son Claro. cosas distintas. Que se oponga al movimiento es distinto a que va en el sentido negativo del eje X. ¿Se dan cuenta que es una cosa distinta? Porque esta fuerza sería la misma si yo hubiera puesto, como el sistema de referencia es arbitrario, yo lo pude haber puesto positivo para esta dirección y la fuerza seguiría teniendo la misma dirección. Lo que estamos discutiendo en este momento, es lo más importante de la clase de hoy, creo. Así que les pido toda su atención en esto. ¿Sí? Me dijeron dos cosas que son distintas. ¿Se dan cuenta que son distintas? Una es decir que esta fuerza, me dijeron algo del movimiento, se opone al movimiento o algo así, ¿puede ser? Y otra que va en el sentido negativo del eje X. Vamos de nuevo. ¿Cómo incluyo esta fuerza? Díganme algo más de lo que saben de física 1 de esta fuerza del resorte. Sé que saben más cosas, no las estoy diciendo yo a propósito, quiero que lo digan ustedes. Vamos que nos aburrimos todo. Que es menos K por... no me acuerdo cómo se dice. ¿Por A? K por el delta X sería la fuerza del resorte. Delta X. Creo que en física 1 lo escribieron así, K por delta L, vamos a decir. ¿Qué es K? La constante elástica del resorte. ¿Y qué es delta L? Vamos, chicos. ¿Qué es el desplazamiento? La variación. Lo que se estiró el resorte. Lo que se estiró el resorte. Lo que se estiró el resorte es esto. ¿Están de acuerdo conmigo que lo que se estiró el resorte es esto? Esta cantidad, esto que marqué acá, es lo que se estiró. Que esto es delta L. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Sí. Bien. Esto es un vector. Entonces, esto no está bien escrito. Esto está bien escrito si yo pongo esta barrita ahí. ¿Qué es lo que aprendieron de física 1? Que la fuerza que ejerce un resorte tiene módulo. La constante elástica por el estiramiento tiene la misma dirección de la variación, de la deformación que haya tenido el resorte, pero tiene signo contrario. ¿Ven que como este delta L es hacia allá, la fuerza que hace el resorte es para el otro lado? Eso es lo que significa este signo menos. Que la fuerza que hace el resorte es proporcional al estiramiento, que la constante de proporcionalidad es K, pero que tiene signo contrario esa fuerza al signo de la deformación del resorte. ¿Me siguieron? ¿Sí o no? Necesito que me contesten. ¿Se entendió? Sí. ¿Hay alguien que no lo entendió? Entonces yo voy a poner esto, miren. Menos K por... Y miren cómo lo voy a llamar a esto. Si yo fui poco democrática, ¿se acuerdan? Puse el origen del sistema de referencia acá en la posición de equilibrio. En vez de delta L, ¿qué podría escribir? Delta X. Delta X, directamente X. X. Exacto, porque X0 vale 0. ¿Sí? Ven que si esto es X, la posición, la nueva posición de la masa, coincide con el vector estiramiento del resorte. ¿Está bien si yo pongo esto así? Ahora voy a seguir aclarándolo, porque repito, es lo más importante casi de la clase de hoy. Y esto lo voy a escribir de esta manera, miren. En vez de aceleración, voy a escribir derivada segunda de la posición.
con cada puntito voy a representar una derivada respecto del tiempo del vector posición. Entonces digo que llego a esta ecuación, ¿sí? ¿Se entendió esto de la derivada segunda? Porque entonces vuelvo a esto. ¿Se entendió? Sí. Bueno, vuelvo a esto. ¿Qué quise decir con esto? Fíjense, lo que estoy diciendo es que la fuerza resultante, en definitiva, que me queda, es solo la del resorte. Tiene siempre el signo contrario a la posición, y con esto, fíjense que podría representar también la situación en que la masa estuviera en este otro lado. ¿Qué pasaría si la masa, si el resorte, en vez de estar estirado, estuviera comprimido? Fíjense que la fuerza sería para allá. Esta sería la fuerza que haría el resorte. Y en ese caso, la posición X sería esta otra. Ven que si yo lo escribo de esta manera, incluyo todos los casos, ya sea que esté el resorte estirado o comprimido. Escribiéndolo de esta manera, tengo absoluta generalidad, porque esto se cumple cualquiera sea la posición de la masa. Siempre la fuerza que hace el resorte la voy a poder expresar de esta manera. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien, porque voy a contestar ahora lo que me dijeron, que esta fuerza la tenía que poner negativa porque iba en el sentido negativo de las X. Fíjense que cuando yo lo dibujara en este caso, la fuerza que hace el resorte iría en el sentido positivo del eje X. ¿Se entiende? Yo lo podría hacer, pero guarda que tendría una ecuación distinta cuando la masa esté de este lado o de este otro. ¿Sí? Me sirve destacar esto de que este signo es negativo, le hubieran puesto negativo para este caso, pero solo para reforzarles que tendría poca generalidad, que eso solo sería para cuando la masa esté de este lado, y cuando la masa estuviera de este otro lado tendría que escribir otra cosa. ¿Se entiende que escribiéndolo de esta manera tengo más generalidad? ¿Sí o no? Es muy importante, chicos, Sí, que sí, entiendan profe. este signo. Es muy importante. Por eso insisto, ¿seguro que se entendió? ¿Alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Nos volvemos acá. Perdón, Vivian. Podríamos Sí. entonces responder y pensar un poco en lo que dijeron algunos compañeros y compañeras. ¿Esa fuerza entonces se opone al desplazamiento ahora de la partícula? Si tenemos que responder eso. ¿No sería que se opone como al vector posición? Exacto. Claro, exactamente. Exacto. Es eso. Se opone al X. Es menos K por X. Entonces, cuando este X sea este, la fuerza va para allá. Cuando X sea este, la fuerza va para allá. ¿Sí? Se opone al vector desplazamiento, si queremos. En este caso, como hemos puesto el origen del sistema en la posición de equilibrio, se opone a la posición. Pero mejor dicho, conceptualmente sería se opone al desplazamiento. En este caso, es directamente se opone a la posición. ¿Se entendió? Porque eso es muy, muy importante. Si queda alguna duda, por favor, pregunten. Entonces, fíjense, esta es la ecuación a la que llegamos, ¿sí? Que la voy a reordenar un poquito distinto. Y acá pido perdón porque cambió el editor de ecuaciones, tengo que escribir sino todas las ecuaciones de nuevo. Fíjense que estaría faltando la rayita de vector aquí en todos lados, ¿no? Que pido que la agreguen ustedes, ¿no? Entonces, fíjense lo que hice. Reordené un poquito los términos, primero. Reordené un poquito los términos. Después dividí por la masa.
Y después dije, acá me quedó solo la derivada segunda de la posición. Acá sobre m, o mejor dicho, a la raíz de k sobre m lo llamo omega 0, por lo cual acá me quedó omega 0 cuadrado por la posición igual a 0. Y esta es la ecuación a la que llegamos. Y aquí paramos. Fíjense qué es lo que hicimos. Seguimos, lo podemos ver de nuevo acá. Fíjense qué es lo que hicimos. Diagrama de cuerpo libre, sistema de referencia, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Se entiende lo que hice, ¿no? Allá numéricamente reordené, dejé m por x 2 puntos más k por x igual a 0, dividí por la masa, a esto lo llamé omega 0 cuadrado, entonces escribí, me quedó en definitiva x 2 puntos más omega 0 cuadrado por x igual a 0. Y con esta ecuación vamos a estar trabajando durante las próximas 4 semanas más o menos. Le vamos a ir agregando términos, interpretándola de distintas maneras, pero a esta ecuación llegamos. ¿Qué clase de ecuación es esta ecuación a la que llegué? Fíjense que seguí el mismo caminito que seguí en Física 1, exactamente el mismo. ¿Qué estaba buscando? Sí, dale. No me quedó claro por qué, o sea, sí lo que se reemplaza, que es K sobre M, sí. Pero no me quedó muy claro o sea, qué sería W0. Ah, ya lo vamos a aclarar, ya, paciencia, bueno. paciencia, sí, ahora me voy a detener porque vieron que yo les dije que con esta ecuación vamos a estar como unas 4 semanas. Este es el parámetro más importante, este omega 0. ¿Sí? Importantísimo. Así que ya nos vamos a detener a aclararlo. Pero quiero destacar dónde estamos parados a esta altura. Seguí el mismo camino que en Física 1. Diagrama de cuerpo libre, sistema de referencia, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pregunto, ¿qué estoy buscando? ¿Para qué hice esto? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy buscando? Si no tenemos claro qué estamos buscando, no seguimos hasta aclararlo, porque no tiene sentido que sigamos haciendo cuentas. Una ecuación que te describa lo que estaría haciendo la masita esa con el resorte cuando va y viene. Exacto. Algo que me dé, como dice también Tomás, posición respecto al tiempo. O sea, lo que yo estoy buscando es una ecuación que me diga, para cualquier tiempo, ¿cuánto vale X? Esto es mi objetivo. Esto es lo que yo estoy buscando. En Física 1 ya hubieran llegado, porque con este camino ya tendrían el valor de la aceleración. Conocida la aceleración hubieran integrado y tenían la velocidad, integrando una vez más tenían posición. En Física 1 ya hubieran llegado. Es más, ¿cuánto vale esto? Encontraron en Física 1 cuando las fuerzas son constantes. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale X de t? ¿Cuánto vale X de t en Física 1? Posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Y dónde está la aceleración ahí? No está mal, no sé quién me está hablando, pero está incompleto todavía. Posición inicial más velocidad por tiempo. Y un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Exacto. En la primera que me dijeron no había aceleración, la velocidad era constante, ¿verdad? La aceleración valía 0. ¿Relacionan lo que estamos hablando con Física 1? Para el caso con aceleración constante,
saben ya de física 1 cuánto vale esto. Pero fíjense, siguiendo el mismo camino, sin nada demasiado extraordinario, fíjense a qué llegamos acá. A una ecuación que me dice cuánto vale la aceleración. De acá yo puedo despejar cuánto vale x dos puntos. Fíjense qué clase de ecuación es. Es una ecuación que tiene una derivada segunda. La vuelvo a escribir acá. Derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces. Más omega 0 cuadrado por x igual a 0. Ven que es una ecuación, primero diferencial, porque aparece la función incógnita, porque acuérdense que esta es mi incógnita, aparece la función incógnita y sus derivadas. Ecuación diferencial de segundo orden, porque la derivada que aparece es una derivada segunda. A coeficientes constantes, porque lo que aparece acá y lo que aparece acá son constantes. Y se llama homogénea, porque en todos los términos aparece o la función incógnita o sus derivadas. ¿Cómo fue que llegué a esto? ¿Cómo fue que siguiendo el mismo caminito que seguía en física 1, llego ahora a una ecuación que es bien distinta a las ecuaciones que llegaron en física 1? ¿Cuál es lo distinto que hay aquí? Y la aceleración varía. La aceleración es variable, pero ¿varía con qué cosa? ¿Es variable? Con el tiempo. ¿Varía con respecto al tiempo, profesor? ¿Puede ser? Varía en el tiempo, pero es más grave que eso. Porque si fuera que variara con el tiempo, también lo saben hacer en física 1. Integran una vez respecto al tiempo y tienen velocidad, integran otra vez y tienen posición. Varía la aceleración, no solo con el tiempo en este caso. ¿Con qué varía? Con la misma posición. Con la misma posición. O sea, la posición varía porque hay aceleración, pero la aceleración varía porque cambia la posición. Ven que la fuerza resultante, que es la que está originando la aceleración, la fuerza resultante depende de la posición. O sea, tengo como un problema acoplado. La aceleración, la posición cambia porque hay aceleración y la aceleración cambia porque cambia la posición. ¿Se entiende? Eso fue lo que nos llevó a tener un problema bastante distinto al que teníamos en física 1. ¿Esto hasta ahora se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Caímos en esto de tener ahora una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, ¿tengo ya la solución a mi problema? Todavía no, porque ¿cuál era lo que yo quería encontrar? Quería encontrar una x de t. ¿Y dónde está la x de t en esta ecuación que es a lo único que llegué hasta ahora? ¿Dónde está x de t acá? ¿Qué tiene que ver la x de t que busco con esta ecuación que tengo acá? Niños. Tiene que ser solución de esa ecuación. Exactamente. Es la solución de esa ecuación diferencial. ¿Se entiende? Yo todavía tengo que resolver esta ecuación diferencial para tener la solución de mi problema. ¿Estamos? Ahora bien, yo sé que cuando saque a esta masita de la posición de equilibrio, lo sé por mi experiencia cotidiana, que lo que va a ocurrir es esto, esta oscilación alrededor de la posición de equilibrio. Entonces, la ecuación que es solución de esta ecuación diferencial, vista desde la matemática, tiene que responder, tiene que ser capaz de describir
esta situación que yo sé que ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que pasa? Notemos que la fuerza resultante es una fuerza muy particular. Primera cosa, depende linealmente de la posición. ¿Ven que depende de la posición a la 1? Depende linealmente de la posición, pero además es de tipo restitutivo. Siempre tiende a restituir el equilibrio. ¿Ven que siempre tiende a llevar al sistema al equilibrio? Esto es muy particular. Esta situación donde la fuerza resultante es de tipo restitutivo, o sea, que lleva al sistema, tiende a devolver al sistema su posición de equilibrio, y donde además depende linealmente de la posición, va a llevar a este tipo de movimientos que van a ser estas oscilaciones alrededor de una posición de equilibrio y que se va a llamar movimiento armónico simple. A eso va a llevar este caso, a este movimiento armónico simple. Fíjense que les estoy presentando acá la solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Estoy demostrando que esta que está destacada acá es solución de esta ecuación diferencial. No lo estoy demostrando. ¿Cómo podría ser para demostrarlo? Hacer la derivada segunda. Hacer la derivada segunda, a esta multiplicarla por omega 0 cuadrado y ver que se cumple esta ecuación. No lo estoy haciendo, se los dejo para ustedes. Pero, repito, podemos, a ver, quiero que me aparezca de nuevo esto. Podemos interpretarlo. Fíjense la solución que les estoy diciendo cómo es. Es básicamente un coseno, ¿sí? Un coseno es una función que varía en el tiempo entre un máximo de un signo y un máximo de otro signo, o sea que parece estar respondiendo a describir este movimiento. Pero ¿cuál es el valor máximo del coseno? 1. 1. Si yo dejara solo un coseno, el máximo apartamiento posible para cualquier masa sería 1. Cuando multiplico por A, cuando aparece este coseno multiplicado por A, un parámetro, una constante positiva, admito que esta amplitud, que así se va a llamar este parámetro, pueda adquirir cualquier valor y no solo el valor 1. Entonces va a servir para describir movimientos oscilatorios de cualquier valor de apartamiento máximo respecto a la posición de equilibrio. Otra cosa, ¿qué periodicidad tiene la función coseno? ¿Qué periodicidad tiene la función coseno? 2pi. 2pi. Entonces, si yo dijera directamente coseno de t, todos los movimientos oscilatorios tendrían periodo 2pi. En cambio, cuando aparece acá multiplicado por este parámetro omega 0 sobre el que me preguntaban y sobre el que ahora nos vamos a detener, este omega 0 modifica, tiene que ver con el periodo de estos movimientos. ¿Estamos? Entonces, con estos dos parámetros que aparecieron, que modifican, si se quiere, a esta función coseno, me falta hablar sobre este otro, estoy admitiendo movimientos, estoy permitiendo, digamos, describir movimientos oscilatorios alrededor de una posición de equilibrio de cualquier amplitud y de cualquier periodo. Repito, a este parámetro lo vamos a llamar amplitud y que representa el máximo apartamiento que va a tener la masa hacia un lado y hacia el otro de la posición de equilibrio. A todo esto que está dentro del coseno lo voy a llamar fase. Si a todo esto lo llamo fase, ¿qué será este phi?
si a todo esto lo llamo fase, ¿qué será este phi? ¿A qué le llamé fase? Omega 0 por t más phi. Esta fase, para t igual 0, ¿cuánto vale? Como una fase inicial sería. Exacto, es una fase inicial. El coseno para el valor 0, ¿en qué valor arranca? Arranca en 1. Entonces todos los movimientos oscilatorios deberían arrancar de un máximo apartamiento. Entonces, esta fase inicial phi permite ajustar la ecuación para admitir que el movimiento oscilatorio pueda comenzar en cualquier punto del recorrido y no solo en un apartamiento máximo. ¿Se entiende? Pero, profe, Sí. ¿cómo sería? Eso no lo entendí. O sea, porque vos ponele, te doy un ejemplo, lo estirás con la mano hasta un punto y lo soltás. Sí. Siempre esa va a ser la amplitud máxima. No, En ese señor, caso. no, señor. Mira, acá lo tenés. ¿Qué pasa si yo aprieto el cronómetro ahí? Yo empiezo a estudiarlo desde ahí. No tengo por qué yo lo aparto de la posición de equilibrio y lo dejo libre, Claro, como vos decís. pero está bien, era lo que estaba pensando. Lo empiezo a mirar desde el momento que se me ocurre. Pero claro, pero como que viene y sigue con una inercia de donde vos lo estás tomando. Por ejemplo, fíjate, acá grafiqué en azul las posiciones. Quiero que me digas cuál es la posición inicial de mi masita. ¿Cuándo yo la empecé a mirar? ¿Cuándo considero el tiempo t igual 0? Pero pará, ¿por qué hay 3 gráficas? No estaría entendiendo. Mirá solo el azul. Ah, sí, la posición, está en 0. Sí, entonces, ¿cuándo apreté el cronómetro? ¿Cuándo empiezo yo a estudiar esto? En t igual a 0. Ponele. Sí, pero ¿dónde está la masita en t igual 0? En 0. O sea... En el equilibrio. Exacto. Yo lo empiezo a medir los tiempos desde que la masita pasa por el equilibrio. ¿Se entiende? Sí, está perfecto. ¿Está? Ahora sí. Pero siempre tengo duda con el FIES. Pero te quería mostrar otro ejemplo. Bueno, no tengo acá dibujado ninguno. No tengo dibujado ninguno, pero bueno, espera. Ahora lo dibujo. Mira, suponete, me va a salir horrible, ¿eh? Suponete que yo estoy graficando posición en función del tiempo. Me va a salir feito. Pero imagínate que yo hiciera esto. ¿Sí? ¿Me seguiste? Y que eso represente el movimiento de esta masita que en la posición de equilibrio está por acá. Esta es la posición de equilibrio. Decime cuál es la posición para t igual 0 de esta masa. Yo voy a ir dibujando otras cosas. Perdón, pero profe, como que no terminé de entender bien. Ahí está en la posición de equilibrio. Esto que dibuja acá es la posición de equilibrio. Y el resorte está... Este movimiento va a ir desde A a menos A. Ah, perfecto. Y el resorte no está comprimido. ¿Cómo? El resorte está natural, no está estirado ni comprimido. Sí. Por eso digo, quiero que me digas dónde está esta masa. Yo te la dibujé en la posición de equilibrio. No digo que esté en la posición de equilibrio. Todo lo contrario, te digo que este es el gráfico de posición en función del tiempo. Y quiero que me digas, en este ejemplo que dibujé, ¿dónde está la masa en el instante t igual 0? Y donde te corta el eje Y, que no sé qué punto pusiste, el 0 supongo. Claro, en A por el coseno de phi te quedaría. Sí. A ver, pero concretamente, ¿dónde dibujo la masa? ¿Estamos todos de acuerdo que la masa se mueve desde acá
vuelve para atrás, viene para acá, que la masa hace esto todo el tiempo. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? ¿Estamos todos de acuerdo que estoy dibujando? ¿Cómo se llama lo que estoy dibujando? Lo saben de física 1. ¿Cómo se llama lo que estoy dibujando? Se los dije yo también la semana pasada. Trayectoria. Estoy dibujando el lugar que va ocupando la masita en los sucesivos tiempos. No lo hice acá abajo para no enchastrar tanto el dibujo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Profe, ¿puede ser que arranca en X igual a un medio A? Más o menos. Sí, pero concretamente, decime dónde la dibujo acá, a la masa. Está entre el punto de equilibrio y la amplitud máxima. Oh, claro, está por acá. En este instante, el resorte está así estirado y la masita está por acá. ¿Cuánto está corrido del equilibrio? Está corrido del equilibrio esta cantidad. ¿Lo ven? Entonces, sí, esa cantidad es esta. ¿Se relaciona? ¿Están pudiendo relacionar esto con esto? Sí, esta es la posición para t igual 0. ¿Y cómo es esa posición? Vale algo que es menos que a, porque el valor a lo tengo, este es el valor a. Es algo que es menos que a y es positivo. ¿Lo ven? Que este segmentito que dibujé acá en turquesa es igual a este segmentito. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero ahora les pregunto más todavía. En este ejemplo que yo dibujé, díganme algo respecto a la velocidad de esta masita. Es positiva. Es positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Porque la gráfica en el punto inicial tiene pendiente para arriba. ¿Dónde veo la velocidad? Como me dice su compañero, en la pendiente de esta recta, que es la tangente a la curva de posición en función del tiempo en el punto que estoy estudiando. Es una velocidad positiva. O sea que sé que no solo está en este lugar, sino que se está moviendo hacia allá. Porque podría haber estado en este lugar, en este mismo lugar, pero moviéndose hacia el otro lado. Podría haber estado, ¿hay algún instante de tiempo en el que pase por este mismo X, pero con velocidad de signo contrario? Y cuando está volviendo. Sí, cuando vuelve. Por ejemplo, este tiempo, ¿lo ven? Que en este tiempo tiene la misma velocidad, pero la misma posición, pero velocidad de signo contrario. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos desordenamos un poquito respecto al análisis de la función, pero bueno, las preguntas salieron así. ¿Estamos? Entonces, ¿se va entendiendo el sentido de esta ecuación? ¿Qué representa cada parámetro y demás? Fíjense que si conozco la posición, derivo respecto del tiempo y tengo la velocidad, derivo otra vez y tengo la aceleración. ¿Qué me dicen de esta velocidad y de esta aceleración? Ven que también varía armónicamente, con una única frecuencia, por eso armónico y simple. Lo de simple viene porque hay una única frecuencia en juego. Ven que varía también velocidad y aceleración armónicamente. Ven que entre posición y aceleración tengo la misma dependencia. Ven que acá tengo un coseno y acá tengo un coseno, pero ¿con qué diferencia? El signo, ¿lo ven? Cuando esto es positivo, esto es negativo. ¿Sí? Y lo veo acá. Ven que cuando la fuerza tiene un signo, la posición tiene otro signo. ¿Por qué si estoy hablando de aceleración marco la fuerza? Porque la aceleración tiene que ver con las fuerzas que le están haciendo al... Claro, con esta fuerza que es la única fuerza que me quedó resultante.
¿Está bien? Entonces el signo de esta fuerza, el sentido de esta fuerza, define el sentido de la aceleración. ¿Ven que son siempre contrarias, posición y aceleración? Con la velocidad tengo otro tipo de desfasaje. Antes de irnos de esta diapositiva, un detalle. ¿Cuál es la máxima posición, cuál es el máximo valor de posición que puedo tener a lo largo de todo este recorrido? Cuando el A sería. A modificado por el signo del coseno, por eso digo que esto se mueve entre A y menos A todo el tiempo, ¿sí? Pero pregunto, ¿cuál es el máximo valor que puede tener la velocidad? A por omega 0. Exacto, este va a ser el valor de velocidad máxima. ¿Y esto qué será? El de la aceleración. Exacto. Entonces recuerden que ya con esto tienen los valores máximos de velocidad y aceleración. Fíjense que para la misma amplitud, el valor máximo de la velocidad depende de la frecuencia, lo mismo que el valor máximo de la aceleración. ¿Sí? Dada la misma amplitud para distintas frecuencias, voy a tener distintos también valores de aceleración y de velocidad máxima. Entonces acá volvemos a recuperar las gráficas que estuvimos mirando hace un ratito. Ven que tengo posición, velocidad y aceleración. Es lo que veíamos antes. Fíjense que si miro la azul y la verde, representan posición y aceleración. Ven que van variando de la misma manera, o sea, cuando uno pasa por un máximo, el otro pasa también por un máximo. Cuando uno pasa por 0, el otro pasa por 0, pero de distintos signos, ¿se acuerdan? Lo vimos en la diapositiva anterior, estoy hablando de este signo menos. Estoy hablando de esto que veo acá, que posición y fuerza tienen siempre signos contrarios, sentidos contrarios, ¿sí? Esto es lo que veo en esta curva azul y esta curva verde. Fíjense lo que pasa con la velocidad, tiene una dependencia distinta, ¿sí? Quiero que lo veamos acá. Fíjense. Paso de una posición extrema, paso por el equilibrio, voy a posición extrema del otro signo, ¿sí? Cuando está, tendría que pararlo esto, cuando está por acá, vamos a esperar que vuelva, y fijamos la imagen ahí, no lo puedo parar. Cuando está por acá, pero moviéndose hacia allá, fíjense que tiene, vamos a dibujarlo nosotros mejor. Cuando está acá, cuando estaba en esta posición roja, ¿se acuerdan? Y moviéndose hacia allá. Esta era la velocidad. ¿Se acuerdan que lo pensamos hace un ratito? Está en este lugar moviéndose hacia allá. Dibujemos. Desplazamiento es este que está marcado en turquesa. Este es X, el que estaba marcado en turquesa. Esto es X. ¿Hacia dónde va la fuerza cuando está en esta posición y se está moviendo hacia allá? ¿Hacia dónde va la fuerza? Si en turquesa tenía X. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, este es el vector aceleración. Entonces, fíjense, tengo algo que tiene velocidad hacia la derecha, al que se le está aplicando una aceleración que va hacia la izquierda. ¿Qué va a pasar con esta velocidad? Va a ir haciendo 0. Va a ir disminuyendo. ¿Qué va pasando con esta aceleración a medida que esto se va alejando hacia allá? ¿Va aumentando? ¿Va disminuyendo? ¿Qué va pasando? Va aumentando. Va aumentando.
Entonces, cada vez más rápidamente hace que esta velocidad se achique. ¿Cuál va a ser el menor valor posible para la velocidad? Va a ser 0 cuando esté en A. Va a ser 0 cuando esté en el máximo apartamiento. Y eso es lo que estoy viendo. Fíjense, cuando está en máximo apartamiento, ¿cuánto vale la velocidad? 0. ¿Y dónde se hace máxima la velocidad? Cuando pasa por el punto de equilibrio. por el medio. Por el equilibrio. En el equilibrio la velocidad es máxima. ¿Podría pasar por el equilibrio con velocidad nula? Y estaría en equilibrio. No estaría en movimiento. ¿Y qué pasaría en el tiempo? Vamos de nuevo. Tengo la masa ahora en la posición de equilibrio, ¿sí? Lo que pregunto, ¿podría pasar por la posición de equilibrio y tener velocidad nula? No se estaría moviendo el cubo. No se movería nunca. Si está en el equilibrio, quiere decir que la fuerza resultante es nula. Algo que no tiene una fuerza resultante nula y tiene velocidad 0, ¿qué me dijo este muchacho Newton en su primera ley? Que se quedaría ahí para toda la eternidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se sigue moviendo? Porque justamente cuando pasa por el equilibrio, tiene velocidad, tiene fuerza resultante nula, pero tiene velocidad distinta de 0. Entonces eso hace que pase para el otro lado. Ya cuando pasa para el otro lado, aparece una fuerza resultante no nula, se genera una aceleración, se va modificando la velocidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. ¿Ven entonces esta relación que voy teniendo entre posición y velocidad ahora? Ven que en los extremos del recorrido, o sea, cuando X es máxima, ya sea negativa o positiva, la velocidad es 0. ¿Y dónde es máxima la velocidad? Cuando pasa por el equilibrio. Les pregunto otra cosa ahora. Esto se entendió, ¿no? ¿Dónde es máxima la velocidad? ¿Dónde es 0? ¿Se entendió? Voy a insistir. ¿Qué es lo que tengo representado en este eje horizontal? ¿Qué variable está representada en el eje horizontal? El tiempo. Tiempo. Les pregunto, ¿cómo se llama este tiempo? Miren, el que va de acá a acá. Período. Período es el tiempo que le lleva a hacer una oscilación completa. Esto se llama período. ¿Sí? Fíjense que, bueno, no dan números redonditos. Bueno, esto se llama período. ¿Y qué es la frecuencia? Sería la velocidad con la que se repite un periodo o algo así. No es una velocidad. 1 sobre el periodo. Sí, es 1 sobre el periodo, es el recíproco del periodo, pero conceptualmente, ¿qué es? ¿Cuántas vueltas da por segundo? Más que vueltas, porque vueltas está muy bien para relacionarlo con el movimiento circular, pero es equivalente a esa frecuencia angular que vieron en Física 1 para los movimientos circulares. Acá mejor lo vamos a definir como la cantidad de ciclos que hace en cada segundo, la cantidad de oscilaciones completas que hace en cada unidad de tiempo. ¿Me siguieron hasta acá? Bueno, les propongo que hagamos un descansito de 5 minutitos como para despejarnos un poco y nos volvemos a juntar, ¿sí? 5 minutitos, no más que eso. Dale, profe. ¿Sí? Así nos volvemos a concentrar en esto, ¿de acuerdo? En 5 minutos nos vemos.